Cantaba una hermana en la iglesia a la cual yo pertenecía, Discípulos de Cristo, en Sabana Seca. Eso es en Toabá. Y esta hermana Ruby, que tenía una voz imponente, que llenaba todo ese lugar, y era enorme el lugar, que iglesia la varias veces allá adentro. Y el sistema de micrófono era tan poderoso como los que existen ahora. Pero hay gente que tiene una caja torácica que cuando hablan no necesitan esto. Y me acuerdo que ella cantaba lo siguiente: hay un hombre de poder, hay un nombre de virtud, su nombre es Jesús. Y decía el himno: Él es fuerte más que el viento, su fuerza más que las olas del mar, nunca se acaba su amor, en Él puedo yo confiar. ¿En quién descansas? ¿Dónde está puesta tu esperanza? Hay una sola esperanza. Hay un solo camino. Hay un solo Dios. Un solo Señor. Y la Biblia dice: bienaventurados, felices, dichosos, todos los que en Él confían. Tu confianza no debe estar puesta en el brazo de los mortales, porque es frágil. Dios quiere que tú pongas tu confianza en un lugar indestructible, inconmovible. Él es el suelo firme. Él es todo. Él es la roca cuya obra es eterna. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Confías en Él. El problema es que muchas veces tratamos de hacer las cosas conforme a nuestro puño, y nos damos cuenta a través de la vida que las cosas se nos van de la mano, que no sabemos qué hacer, es que no tenemos el control. En el día de hoy estaremos yendo a la escritura, al libro de Malaquías, en el capítulo 3. Vaya conmigo a Malaquías, capítulo 3. Y vamos a estar dando lectura a los versículos del 13 al 18, en el libro de Malaquías. He titulado al mensaje en esta mañana, mire cómo se llama, es una palabra difícil de entender. Escúchelo bien: diferentes. Eso es lo que se llama, diferentes. ¿Qué palabra en la escritura significa diferentes? Allá atrás lo dijeron. Hay una palabra en la escritura que significa diferentes. Esa palabra es santo. La palabra santo significa diferente. Por ejemplo, Dios es diferente ¿a qué? A la creación. Él es otro. Él es aparte. Dios nos separa para ser diferentes, otros aparte. En el templo separaba instrumentos para que se usasen de manera diferente y eran separados aparte. Todo era con un propósito diferente para un ser diferente. ¿Cómo se llama el mensaje? Diferente. Aleluya. Soberano Señor, habla a nuestros corazones por medio de tu palabra en esta mañana, y que tu Espíritu Santo haga sus gloriosas obras, como Él solo sabe hacer, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y mientras instrúyenos en tu verdad, enséñanos,
Oh Dios, redargúyenos, corrígenos e instruyenos en el camino de la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor te pedimos estas cosas creyendo. Amén y amén. Y el texto sagrado dice, y leo: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Noten lo que está diciendo esta gente? Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Quién está especialmente escrito en el libro de las memorias de Dios? Los que temen ¿a quién? Al Señor, y piensan en quién, en su nombre. ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Cómo tú tomas tus decisiones? Tus decisiones las tomas en el temor de Dios. Y continúa el texto diciendo: lo que estas personas que toman en serio a Dios son para Dios y serán para mí especial tesoro. ¿Nota? ¿Ves lo que está diciendo Dios? Dios escribe en el libro de las memorias, y el ángel apuntador está escribiendo en el libro de las memorias del cielo: estas personas que piensan en mí y me temen serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos: en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Gloria a Dios. Ese es el versículo énfasis de este mensaje. Voy a repetir el versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En estos textos se nos habla de una diferencia. ¿Cómo se llama el título del mensaje? Diferentes, ¿verdad? La repetición es la madre de la enseñanza, ¿no? Al igual que la pregunta para el aprendizaje. Se nos habla de la diferencia que se podrá apreciar plenamente en el día futuro. Una diferencia que usted y yo vamos a valorar y apreciar en el día futuro. Pero esa diferencia debe existir no tan solo en el futuro, debe comenzar ¿cuándo? Ahora. Eso es lo que está hablando ese texto. Hay una diferencia, algo que se debe valorar. Aquí esta gente estaba hablando de que es una pérdida de tiempo entregarse de lleno a la devoción a Dios y a los ayunos y a la oración y a la búsqueda del rostro de Dios, porque ellos veían cómo el malvado perseveraba y era librado. Ese es el problema cuando tenemos una percepción simplemente temporal de lo que tenemos de frente y no vemos más allá. El problema es que usted y yo no tenemos mucho tiempo, pero Dios sí tiene tiempo. ¿Para qué? Para hacer lo que se propone. La Biblia dice que en sus manos
están nuestros tiempos. Ahora, en el día de hoy vamos a considerar tres cosas que estaremos discutiendo a través de este mensaje. Y lo primero que vamos a considerar es que el cristiano debe ser diferente a los demás en carácter, en lenguaje y en obras. No se está viendo eso. Estamos viviendo en un tiempo donde muchos no se está viendo eso. Entonces la gente los mira y dice, ¿y eso? Que son cristianos. Y con esa burla, ¿a quién menosprecian? A Dios. Pero si tú has conocido a Cristo y Cristo se te ha metido por dentro, Cristo produce, Cristo opera. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Él transforma. Su gracia da vida nueva. Su gracia transforma, te enseña a ver el mundo de manera distinta. Y lo primero que Él trabaja en los corazones de los santos es el carácter. Acompáñenme al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primer libro del apóstol Pedro, capítulo 2. Voy a estar dando lectura a los versículos del 11 al 17. Y veamos lo que Dios dice por medio del apóstol Pedro. 11 al 17 de Primera de Pedro, capítulo 2. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. O sea, tú eres diferente. Tú no eres ¿de dónde? De este mundo. En este mundo tú eres un extraño y un peregrino. ¿Por qué? Porque eres diferente. Si la gente te confunde con ellos, algo está pasando. El problema es que estamos viendo que la gente ahora quiere ser igual a, cuando Dios nos mandó a ser diferentes de. ¿Vieron? No igual a, sino diferentes de. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando aquí habla de deseos carnales, está hablando de la naturaleza pecadora que tiende hacia el mal. Nosotros todos, si estamos en Cristo, nos hemos dado cuenta que hay algo en nuestro cuerpo que se revela contra Dios. Hay una lucha interna. Hay cosas que queremos hacer para complacernos que sabemos que muchas veces deshonran a quién. Al que nos formó. Ahora, queda lo siguiente. Dice el texto, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí la palabra gentiles significa paganos, los que viven sin Dios. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, tiene que dejarse ver que usted y yo en nuestra conducta, en nuestro carácter, somos un pueblo diferente. Y el pagano, el impío, debe mirar y considerar que no me gusta que me miren. Dios nos puso en este mundo, en la plataforma de este mundo, para que fuésemos observados y la gente pudiese mirar a Dios. Porque usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza, y Cristo vino a renovar esa semejanza que es la justicia y la santidad de la verdad. Usted tiene un propósito maravilloso y es desplegar la evidencia del poder, la santidad y la justicia de Dios por medio de su vida diaria. Porque cuando la gente ve el mundo, ¿qué ve? Que Dios es eterno en poder y deidad. Pero si la gente quiere ver la misericordia y quiere ver el amor, ¿qué hizo? No tan solo envió a su Hijo, sino que lo ha puesto usted aquí para que usted ame a su prójimo como a sí mismo y ame a Dios sobre todas las cosas. Usted es un instrumento en las manos del Eterno para que se desplieguen las misericordias y las bondades de Dios. Cuando tú salgas a la calle y te encuentres con alguien, esa persona
Puedes ver el amor y la misericordia de Dios en ti. ¿Traes alivio o tensión a las vidas? ¿Se está manifestando lo que de Dios hay en ti o se está manifestando tú mismo? Son cosas que debemos meditar en este tiempo. Miren lo que sigue diciendo el texto. El propósito es que glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernadores como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea que Dios quiere que tú y yo hagamos las cosas de una manera distinta como lo hace el mundo. Y aun cuando nos critiquen por ello, al final toda boca se cierre y se deje ver la ignorancia de los corazones. ¿Qué ignorancia? La ignorancia de desechar el consejo más importante. ¿El consejo de qué? El consejo del Señor. No hay nada más sabio que escuchar la voz de Dios, asimilar su palabra y caminar como libres, pero no como los que tienen la libertad. ¿Quién es este? ¿Quién está hablando aquí? El hermano habló de Pedro, el que negó a Jesús. Pedro negó a Jesús. Pero es este mismo Pedro que negó a Jesús el que está hablándonos estas cosas. Él sabe lo que significa vivir una doble vida. Pero ahora Él está enseñándole a los cristianos, después que el Espíritu Santo vino sobre su vida, cómo se comporta un cristiano de manera consistente. ¿Vieron? Así que tiene que haber un antes y un después con Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En la vida cristiana, en el diario divino, tiene que verse la diferencia. Cómo yo era con Cristo, cómo soy con Cristo, y la gente puede mirar, pero es que él no era así. Hay algo diferente. Los cristianos viven como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, versículo 16, sino como siervos de Dios. Parece una paradoja, es una paradoja. Algo que se contradice, aparente contradicción. No es contradicción, pero es aparente contradicción. Como libres, pero somos siervos. Somos libres, pero no usamos la libertad como pretexto para hacer lo malo. O sea que no somos libres para hacer ¿qué? Lo malo. Somos libres para caminar de una manera que a Dios le resulte agradable. Porque, como dije en un mensaje 2 semanas atrás, Dios lo diseñó a usted para que usted refleje su imagen. Oye, y Dios es bueno, misericordioso, amoroso, justo y diferente. Ahora, versículo 17 nos dice, ¿qué hacemos con nuestra vida? En nuestra conducta, en nuestro carácter. Procuramos honrar a todos. Honra a todos. Ama a los hermanos. Teme a Dios. El hermano Isaías hablaba de eso el sábado, cuando estaba hablando de la sabiduría y de la importancia del temor de Dios como parte de una vida de sabiduría. Hubo tremendo. Qué pena que no le pude conectar a ese cable porque mi celular no funciona con eso. Porque como que no se escucha, ¿verdad? No se escucha muy bien. Esta es la diferencia entre el celular de mi esposa y el mío. El mío es como un tipo de walkie de esos de antes, ella es Mercedes. Aunque la comparación es extraña porque últimamente he notado que los walkies duraban más que las cajas de ahora, ¿verdad? Mire, amado,
hay otra cosa en la que Dios quiere que usted y yo seamos diferentes: el lenguaje. Una pregunta: ¿y tu lengua le sirve a Cristo? Hay una canción que dice: ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua, peligrosa, venenosa. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. ¿Por qué? Porque en Romanos dice que veneno de áspides hay debajo de ¿dónde? De la lengua. Así que una de las características de que el Espíritu Santo comience a reinar en nuestra vida es el dominio propio. Escuché una vez a un pastor llamado Dean Rogers de una iglesia que se llama, él tenía un programa que se llamaba El Amor que Vale. Y él decía que la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, es controlar la lengua. Ahí se sabe quién es quién. Ahí se sabe quién es el que está controlando el barco. ¿Verdad que sí? Ahora, dice la Escritura en Efesios, capítulo 29 al 31. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 29 al 31. Ay, Padre, no maten al mensajero. Efesios capítulo 4, 29 al 31. Ninguna. Efesios 4, 29 al 31. ¿Lo tenemos? Dice aquí: ninguna. ¿Cuántas palabras dice? Ninguna. ¿Qué significa ninguna? Ninguna. Ninguna significa ninguna. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué damos cuando hablamos? ¿Somos demoledores o constructores? La Biblia dice que es para la necesaria ¿qué? Edificación. Tenemos que empezar a construir a las personas, pero ¿con qué las construimos? ¿Con los materiales dados por quién? Por el cielo, por Dios. Y los materiales del cielo están acompañados con una palabra, vienen acompañados del favor inmerecido y vienen acompañados de gracia, dar gracia. Dice ahí: Dios quiere que usted y yo demos gracia. A mí me han reprendido varias veces porque a veces he hablado cosas que son bien ociosas. Me ha reprendido mi esposa, hermanos aquí me lo han dicho: hermano, como eso está, es verdad. Yo he tenido que pedir perdón. Y a medida que veo las escrituras, pues estoy cada vez menguando en esa área. Porque las palabras corrompidas no son tan solo malas palabras. Hay palabras que no son lenguaje soez, pero corrompen el alma, como por ejemplo la lengua mentirosa, la lengua murmuradora, la lengua chismosa, la lengua detractora. ¿Eh? No es lo único. La lengua de doble sentido. Y ahí dice: ninguna palabra salga corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Por qué? Mira lo que hace esa lengua al espíritu: y no contristéis al espíritu. Versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el espíritu es diferente. El Espíritu Santo que está en ti es diferente. Y ese tipo de lengua, ¿a quién contrista? ¿A quién entristece? La palabra contristar, entristecer. Entristece al Espíritu. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y de momento nos dice: quítense, mira otra clase de lengua. Toda amargura. Podemos hablar con una lengua amarga, llena de amarguras.
todo enojo, ira, gritería. ¿Se ha encontrado en eso? Quítense eso, desvístanse de eso. Maledicencia y toda malicia. Y de momento te dicen cómo debe ser tu lengua y tu vida. Tu carácter, tu conducta y tu vocabulario debe mostrar la benignidad de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Porque Dios es benigno, misericordioso y perdonador. Amén. Ahora, analizando el texto, vaya conmigo a Efesios 4:25, allí mismo, 4:25. Él es para atrás. O él es para atrás, como dicen los puertorriqueños. Por lo cual, desechando, también lo dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Noten que en este texto se nos dice que el lenguaje nuestro debe apartarse de la mentira. Y cuando nosotros nos apartamos de la mentira, ¿qué mandamiento estamos practicando? El noveno mandamiento. ¿Qué dice el noveno mandamiento? No dirás falso testimonio. ¿Qué es un falso testimonio? Un embuste, una mentira, un paquete. Dios nos está diciendo no dirás falso testimonio. Me da mucha risa porque ahora los psicólogos modernos, no le digas no al niño, no le digas no, de verdad, en serio. No le digas no. No, porque si le dices no, se va a revelar, y si le dices sí también. No y sí. ¿Sabe por qué? Porque su naturaleza no se quiere sujetar a la autoridad porque tiene una tendencia hacia el mal. La gente cree que es buena gente. Pero tú y yo sabemos que no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. ¿A quién le gusta aquí que le digan lo que tienen que hacer? ¿Hay alguien que le gusta que le diga lo que tienen que hacer? Yo hago lo que tengo que hacer porque el Señor me lo manda, pero que me guste. Lo hago por amor a Él. Y he aprendido a amar y a entender la sabiduría de Él en hacerlo. Pero hay algo malo que se opone. Hay una lucha. ¿No la has sentido? ¿No la has sentido? ¿Y qué muestra esa lucha? Que hay algo corrompido. Y que necesitamos a alguien que sea más poderoso que nosotros para que nos ayude a vencer en esa lucha. ¿Qué fue lo primero que cantamos? ¿Cuál fue la primera canción que cantamos? La hermana está seteando. Ella tiene un acceso, un VIP en el devocional. Abre mis ojos. Están pendientes, están adorando con entendimiento. Están cantando y tratando de entender lo que Dios quiere. ¿Sabe que el cántico es predicación musical? Muy bien. ¿Y qué dice? Jesús es la verdad. ¿Qué debe ser aquello que nos mueva, que nos dirija, que nos sostenga? ¿Qué es el cinturón que mantiene todo junto? Ceñido vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Amados, el Señor y míos. Pero lo más importante es que el Señor te ama. Acuérdense. Su amor es eterno.
La Biblia dice también en Efesios 5, 3 al 4. ¿Qué cosas no entretienen la lengua de los santos? Efesios 5, 3 al 4. Pero fornicación, eso es corrompido, la fornicación es corrompida. La fornicación es sexo sin estar casado. Toda inmundicia, eso es inmoralidad sexual de diferentes maneras, eso existe de muchas maneras. Avaricia, eso es idolatría, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Esas no son las cosas que deben estar en nuestra boca, porque nosotros somos un pueblo diferente. ¿Como conviene a quién? A santos, lo dice allí. ¿Qué nos conviene a nosotros? Un vocabulario diferente. Nuestra boca habla de cosas distintas. El mundo habla lo suyo y el mundo lo escucha. Pero el creyente debe hablar lo que es de Dios, y los que son de Dios prestan atención. ¿Cómo lo sabemos? Jesús nos dijo: mis ovejas oyen mi voz. Ahora, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Voy a leer esta misma versión en la Nueva Biblia al Día. Tú tienes la Nueva Biblia al Día ahí, ¿verdad? Mira lo que dice la Nueva Biblia al Día. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias. O sea que el creyente es diferente, ha sido llamado para ser una persona diferente en carácter, ¿verdad? En el ser interior, ¿verdad? En palabra, pero no tan solo en palabra. Dijimos en obra. Vaya conmigo a la Escritura, en Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. No, me equivoqué, hermanos. Es el libro de Efesios. Sí, vamos a leer Filipenses, pero después de Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ese versículo ustedes lo saben de memoria, bueno, la mayoría lo sabe de memoria. Porque somos, porque somos hechura suya, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios te ha hecho cristiano, ¿para qué? O sea, tú no eres salvo porque hiciste buenas obras. Tú eres salvo para hacer buenas obras. ¿Ve? Hay gente que quiere por sus obras salvarse. Eso es lo que dice la Biblia. El versículo anterior dice, el 8 y el 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no es por obras. Pero de momento en el 10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que el creyente, cuando es transformado por Cristo, su norte cambia, su manera de vivir cambia, su conducta cambia. Mire, amado hermano, él comienza a hacer lo que la Biblia le llama obras de justicia o frutos de justicia. Ninguna persona que no sea cristiana puede hacer frutos de justicia. ¿Sabía usted eso? Pero es que yo he visto gente que no conoce a Dios que hace buenas obras, sí, pero no son obras de justicia. No entiendo, hermano, no entiendo cómo es posible si no importa, obras son obras, no. Las obras, cuando Cristo no está de por medio, delante de Dios son como trapos de inmundicia, porque están corrompidas por el pecado humano. Pero hay una diferencia cuando las obras son hechas en Cristo, porque están revestidas de la justicia de aquel de quien proceden. ¿De quién proceden esas obras?
Espíritu, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vaya conmigo así ahora, Filipenses 9, Filipenses 1, versículos del 9 al 11. Después de Efesios está Filipenses, hermano. Y allí en Filipenses, capítulo 1, versículos del 9 al 11, mire lo que dice. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia, o sea, y en todo conocimiento, para que aprovechéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son, ¿qué dice ahí? Los frutos de justicia son por medio de quién? De Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Los verdaderos frutos de justicia solo pueden ser hechos por alguien que ha estado cubierto y vestido ¿por quién? Por Jesucristo. Si no le estás presentando a Dios hojas de higuera, estás en tus pecados y te estás tapando con una cobija. Pero cuando Dios te viste, entonces Él dice, wow, me gusta cómo estás vistiendo. En el cielo, cuando esté la reunión de los hermanos y los millares de millares adorando al Dios del cielo, todos ellos están vestidos con ropas blancas que representan la justicia y las obras santas. Pero que ellos dicen cuando cantan en el cielo, Señor, Señor, digno eres tú de recibir la gloria, porque tú nos has escogido de entre todo linaje, lengua y nación, para ser un pueblo para ti. Él nos viste. Cristo vino a este mundo a vestir a los desnudos. Por eso, tanto Pedro como Pablo nos pueden hablar así, porque antes Pedro y Pablo, antes de Cristo, eran un desastre. Uno era un religioso que se creía más santo que todos los demás, y el otro era un impulsivo que continuamente se dejaba llevar por sus emociones y cometía error tras error. Confiaba más en su fuerza que en el poder, y Dios le enseñó a confiar y a depender de quién. Jesucristo no dijo, oye usted, Él dijo, creed en Dios, creed también en mí. Él no dijo, no, yo voy a ustedes, tú sí que eres fuerte, tú sí que eres fuerte, no. Crean en mí, yo he vencido al mundo. Pero Él te redirige tu mirada de ti y la pone en Él. Porque desde el principio, cuando Dios te hizo a ti, te hizo para la alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya. Ese es tu llamado alto. Ser un pueblo distinto. Yo le he dicho en otras ocasiones, el creyente es como el que viste de Clubman. Se distingue. ¿Verdad que sí? Se debe notar la diferencia. Miren, gloria a Dios, hermano. Como podemos ver en estos pasajes, Dios no tan solo nos prepara un camino, Él también nos prepara una ciudad. La Biblia dice que Él no se avergüenza de llamarnos nuestros hermanos, nos ha preparado una ciudad. Jesucristo dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Pero Él no tan solo nos preparó esa ciudad, nos preparó un camino. Dice la Biblia que Él preparó unas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves? En el camino hay algo que Él te eligió para hacer. Porque tú has sido llamado ¿para qué? Para Él. Pero ¿qué más dice el texto? Como podemos ver en estos pasajes leídos, lo que Dios se propone con nosotros en la vida es mostrar no una diferencia superficial, sino esencial de espíritu. Usted ha recibido una nueva naturaleza.
Usted es ciudadano del reino, linaje escogido, real sacerdocio, nación diferente, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo que muestra la virtud del Rey de Reyes. La palabra virtud en ese contexto significa excelencia moral y también significa poder. Usted está puesto en la tierra para manifestar su excelencia moral y su poder. ¿Vieron? Yo, hermano, yo sí. Porque yo soy así, no. Es porque Dios quiso, hermano. Esto se va a lograr dependiendo de Él, conectado a Él. Separado de mí, nada podéis hacer. Lo que me lleva al segundo punto. Es el más corto, bien corto. Muchos ceden a la tentación de igualarse a los mundanos. ¿Usted no lo está viendo en las iglesias hoy? La gente quiere celebrar Halloween. La Pascua, como lo hace el mundo, lo celebra con los conejitos, que es la adoración a Baal y a Tarté. ¿Sabía usted eso? ¿Los bebitos? Es una adoración a Ishtar, a Estre, que ahí viene Easter, y se ha mezclado con la iglesia católica, que es una iglesia que es una ramera porque tiene prácticas paganas de todas las religiones de la tierra. Y entonces los seres humanos nos mezclamos y la verdad se diluye. En vez de ser diferente, que la gente pueda percibir, ahora nos parecemos a Dios. No nos mandó para que claudicásemos. Dios nos llamó para que pudiéramos representar cuán diferente es Él a nosotros. Miren el problema con el pueblo de Israel en 1 Samuel 8:5. 1 Samuel 8:5. Y luego voy a leer 1 Samuel 8:7. En 8:5 dice, voy a leer desde el 4, dice: entonces todos los ancianos, o sea, los líderes de Israel, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido. Tú estás viejo. Eso es lo que está diciendo. Tú estás en la antigua, no, los tiempos cambian, los tiempos son diferentes. Cada vez que yo escucho esto se me revuelve el estómago por la ignorancia. ¿Sabe algo? ¿Quién no cambia? Que los tiempos cambian, ¿significa que Dios cambia? Los tiempos cuando cambian demuestran cuán pervertido es quién. Se nota más cuán corrupto es el corazón del hombre. Pero mira, eso te viene desde antaño, desde que cambió el hombre. Mira lo que dice aquí. Dice: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué pasaba con el pueblo? Que quería ser igual a quién? Al resto de las naciones. Ese es el problema. Aún en las iglesias yo veo a mucha gente que quiere ser igual a quién? Al resto. ¿Qué es eso? What's happening? And that's how the people crumbles. Y así es como se desmorona la galleta. Pero mire esto. Dice ahí, versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, mira lo que Dios piensa de eso. Cuando queremos ser igual que las naciones, esto es lo que Dios piensa. Oye la voz del pueblo y todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Cada vez que usted y yo queremos ser igual al mundo, ¿a quién desechamos? A Dios. ¿En dónde lo dice? En Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y sus deseos también van a pasar. Esta gente que se envuelve en el mundo, tú vas a pasar. Tú no te vas a levantar en la congregación de los justos, arrepiéntete. Pídele al Señor que te salve, Él es perdonador y misericordioso. Pero mira cómo termina el pasaje. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Me gusta esa palabra siempre cuando se relaciona con quién, con Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero. Dice, sea la gloria, el honor, la alabanza, el poder para siempre. ¿A quién? A Él. Pero tú tendrás un para siempre, ¿dónde? En sus caminos, no en tus caminos, amados. Amigos, es un peligro muy especial para los jóvenes y para las iglesias querer parecerse al mundo. Fui yo a una iglesia donde el predicador estaba hablando y alguien que parecía que quería hacer una iglesia de moda tenía un trampolín y mientras él estaba predicando, un joven tirándose las alturas y saltando. Estaba desviando la atención. ¿De dónde? Del predicador y del mensaje. ¿A qué? Porque ¿qué va a hacer todo el mundo? Este se va a escocotar. ¿Vieron? Satanás siempre querrá que tú distraigas tu mirada de lo que es importante para Dios y que lo justifiques. No es para que la gente sea atraída, no. Dios no quiere atraer a nadie con métodos carnales. Porque si tú atraes a alguien con métodos carnales, ¿tú sabes lo que sucederá? Necesitarás seguir creando métodos carnales para mantenerlos en la iglesia. Y entonces estarás sustentando a las cabras. Porque las ovejas, lo que le gusta las ovejas, son las que conocen a Dios y les gusta ¿qué? El alimento. Y hay un problema, hay muchas iglesias llenas de cabras, pero cuando salen afuera están viviendo al garete. Cuando Dios nos manda a alimentarnos en buen pasto, y ese pasto, ¿quién lo da? Jesucristo alma el pasto, porque Él es el buen pastor. Y Él va frente a las ovejas y dice, bueno, aquí hay veneno. Y aquí, vénganse, por aquí sí, aquí no. Eso es lo que me hace, ¿sabes? Ahora, no me malentiendan, lo mundano tiene que ver con los deseos que se degeneran. El sexo no es mundano, es de Dios. Usarlo en adulterio y fornicación, eso es mundano. Tenemos que empezar a discernir entre lo bueno y lo malo. Tercer punto y último punto con la conclusión. Debemos tener el valor de mostrar la diferencia. Apriétese la correa, cíñase con la verdad y muestre que usted ha sido llamado para ser un pueblo diferente. Gálatas 1:10. Vaya conmigo a Gálatas 1:10 y veamos al apóstol Pablo diciendo algo que posiblemente no le caía bien a algunos, pero no dejaba de ser verdad. ¿Qué sucede cuando tú quieres agradar a todos? Cuando tú quieres agradar a todos, ¿qué sucede? ¿Puedes lograrlo? Cristo agradó a todos. Dios agradó a todos. Pero ¿qué pasa cuando tú tratas de agradar a todo el mundo y caerle bien a todo el mundo? ¿Qué pasa? ¿Eso es posible? No. Les voy a decir una realidad. Ni aún en tu familia, con tu esposo y tus hijos, tú siempre vas a agradarlo a él ni a ella. Ni a los hijos. Ni los hijos siempre te van a agradar a ti. Entre dos personas hay 5 opiniones. Y entre 5 pastores hay 13 opiniones. Y a veces yo mismo no me soporto. ¿Entiendes? Por lo tanto,
ese uno sea ¿quién? Dios. Y todo lo demás se va a alinear. ¿Qué dice Pablo? Gálatas 1:10. Léalo conmigo, hermano, léalo conmigo. Apréndaselo de memoria. Dice el texto: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No me malentiendan. Ser siervo de Cristo no te debe volver grosero, sino amable. Hay gente que dice, no, es que yo no puedo ser hipócrita, yo soy así, soy lo que soy. No, tú eres un grosero. No es hipocresía obedecer a Jesús, es obediencia. La verdad se dice como en amor. Cristo nos mandó a amar ¿a quién? A nuestro prójimo. ¿A quién yo estoy agradando cuando amo a mi prójimo? A Dios. Cristo me mandó a respetar a mi esposo. ¿A quién estoy llamando cuando respeto a mi esposo? Cristo me mandó a amar a mi esposa. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Estoy hablando aquí hombres y mujeres, ¿eh? ¿A quién estoy respetando? A Cristo. ¿Vieron? Cuando hago las cosas, ¿por qué los ángeles le sirven a los creyentes? Porque nosotros somos tan buenos. Porque ellos son siervos de quién? De Dios. Amado, si usted le sirve a Dios y agrada a Dios, usted bendecirá a su prójimo. ¿Vieron? Ahora, escuche bien. Usted se mantendrá firme cuando lo que su prójimo desea o piensa es contrario a aquel a quien usted quiere agradar. Y ahí es que está el asunto. Mira cómo voy a concluir. Debemos tener el valor de mostrar la diferencia. A pesar de la burla. Hay gente que se burlará de usted. No hay práctica que acobarde más a ciertas personas que la burla. Es que, y si la gente se molesta conmigo, y si se burlan de mí, y si piensan mal de mí. Hay gente que vive por lo que piensa quién. La gente. Yo tengo que aprender a vivir por lo que piensa uno. Dios. Próximo, aunque nos llamen fanáticos. Yo siempre hago la alusión. No, fanático eres tú. Yo juego. Los fanáticos están en la grada. Los creyentes se supone que estén en la base y jugando el juego. ¿Ves? Pero te van a llamar fanático. Acuérdate de eso. Nunca ha sido de buen tono la fidelidad de Cristo al servicio de Dios. La gente siempre ve mal a la persona que se quiere asir a la verdad de Dios por encima de la opinión pública. Decimos, no, la mayoría tiene la razón, no. Por cuanto todos pecaron, por lo general, la mayoría. Y el individuo se equivoca. Se han equivocado mucho desde el principio del mundo. ¿Saben? Por eso Dios puso patrones reales, principios generales, como hablaba el hermano Isaías, para la vida. Y termino diciendo esto: aunque perdamos nuestras relaciones con los mundanos, debemos mostrar valor y ser diferentes. Lo que importa es no perder nuestras relaciones con Dios. ¿Por qué cortejar al mundo? ¿Saben lo que es una corteja o un cortejo? ¿Saben lo que es eso? Dios acusó al pueblo de Israel de haberle sido infiel con los dioses de las naciones y con los principios de este mundo. Luego se levantó un hombre como Daniel y desechó
los principios del rey y se abstuvo de lo que el mundo le ofrecía para mantenerse fiel a quién? A Dios. Y tenía la presión del imperio sobre él. Y Dios te está llamando a ti, hija de Dios, a la arena de la historia, en medio de multitud de testigos, para que le muestres al mundo en que vives cómo camina, cómo siente y cómo obra, cómo habla un hijo de Dios. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es tiempo de tomar, hermano amado, una decisión. El Señor te llama a seguirlo a Él. Él te dice en Mateo 10, no penséis, 34, Mateo 34 en adelante, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Ves? Solo así conservaremos nuestro carácter y ejerceremos alguna influencia para bien. Allí seremos sal, allí seremos luz. En aquel día, como bien comenzamos, en aquel día todos querremos ser y aparecer diferentes. Entonces os volveréis en aquel día, cuando el Señor actúe, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Captaron el mensaje? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que su espíritu opere en nuestro corazón. Usted conoce las áreas en su vida que están encontradas con la voluntad de Dios. Hay áreas en su vida encontradas con la voluntad de Dios. Hay áreas en mi vida encontradas con la voluntad de Dios. Ahora vamos a pedirle a Dios que haga una operación y quite aquello que le deshonra en nuestra vida. Aquello que no le muestra temor al Señor. Padre, en esta hora te suplicamos, Señor Jesús, que por favor cortes de nuestra vida aquello que se ensoberbece contra ti, que se levanta en contra de tu reino y de tu voluntad buena, agradable y perfecta, justa y santa. Limpia mi corazón, mi mente, el corazón y la mente de mis hermanos. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados. En el día de hoy, en muchos lugares se está celebrando el Domingo de Ramos. Aquel día cuando el pueblo te recibió y decía Osana el que viene en el nombre del Señor, y poco después el mismo pueblo mostró lo que había en su corazón crucificado. Hay cosas en nuestros corazones que todavía te crucifican. Hay cosas en nuestros corazones que te menosprecian. Necesitamos que tú limpies.
todo aquello que pueda quedar en nosotros que nos desvía de ti. Queremos honrarte. Y sabemos que no lo podemos hacer sin ti. Así que te ruego que entres a nuestras vidas. Toca a cada uno de los que estamos aquí. Tu palabra ha sido hablada. Ella no vuelve a nuestro vacío. Tú la usarás para aquello que tú has determinado. Tu consejo permanecerá de generación en generación. Soberano Señor, te ruego que obres en tu pueblo y obres en ti. Perdónanos, límpianos. Arranca de nosotros la dejadez, la indiferencia, la vagancia y el menosprecio de ti. Somos el pueblo. Somos parte de ese pueblo que tú estás salvando entre las naciones. Enséñanos a ser un pueblo diferente. Un pueblo que verdaderamente, con su manera de carácter, de hablar y de vivir, muestre que tú eres el Rey en el corazón. Ayúdanos, Dios, y nunca nos dejes. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido estas cosas por el pueblo que aquí se reúne y por los que nos escucharán, lo escuchan a través de las redes. Amén. Y amén. Cantemos al Señor. Terminamos, cantemos al Señor. La semana que viene, amado hermano, es jueves, hay Santa Cena. El viernes a las 9:30 tenemos culto aquí, por la gracia de Dios, por la mañana. No estaré predicando yo, lo voy a predicar otra persona. Va a estar dirigiendo también a otra persona, mi esposa, si Dios lo permite, y estará muy bien. Si Dios lo permite, si no, ustedes saben que mi esposa tiene sus condiciones, ¿verdad? Así que venga, invite a alguien. Invite a alguien para que escuche la palabra por medio del predicador. Y que Dios hable a sus corazones. Y que esa palabra produzca en el corazón fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. No está muestra en Cristo. Esa no es de la vieja que si la abre. Me olvidó que estamos renovando la música porque hubo que arreglarlo. Pónganlo ahí. Eso es lo que necesitamos, hermano. Jesús es lo que tú necesitamos. Porque en ningún mundo hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Nada para los hombres. En que podamos ser salvos. Mira, y esto no es lo mismo que muestra Cristo. Solo en Jesús confiado estoy. Y Él es mi luz, nuestra y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, el alma y la ansiedad, consolador, y todo es Él, solo es su amor firme estaré. Gracias, Jesús. Aleluya. Solo en Jesús se encarnó, la plenitud de Dios llegó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió,
Gloria a Dios. Hermano, tenemos algunas visitas aquí. Primero, bienvenida nuevamente, hermana Nada, de acá, de Rentados. Ya Lidia llegó hace un tiempito antes, ¿verdad? Y tenemos aquí, ¿cuál es tu nombre, luego? Ismael, ¿tú eres familia de Lidia? ¿Eres tu nieto? ¿De quién es hijo? Ah, tú eres hijo de... Sí, es hijo de José. Pero más alto, ¿verdad? Bienvenido aquí, Ismael, es un placer para nosotros que estés con nosotros. Quiero que los saludos en el amor de Cristo. Salúdense los unos a los otros en el amor del Señor. La gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes. Dios me lo bendiga. Dejen de saludarse y de mostrarse el valor y la estima en Cristo.